En este vídeo vamos a ver un hecho esencial en el inicio de la Edad Moderna. Se refiere a la política, la aparición de una monarquía autoritaria que va a poner final, o continuación según se vea, a una monarquía, a un sistema político que será el feudal. Una monarquía feudal que es la típica de la Edad Media. En primer lugar, las monarquías feudales típicas de la Edad Media se caracterizan por una idea. El rey era un noble más, primus inter pares, el primero entre iguales, y depende militar, económicamente, etc., de la nobleza. Pero en la monarquía autoritaria, ya en el siglo XV, el rey se va a imponer a la nobleza. ¿Lo veis? Ya no es el primero. Ya no es el primero entre iguales, está por encima. Se impone a la nobleza, está por encima de esta y consolida su autoridad. Se da un reforzamiento del poder real frente a los privilegiados, nobleza y clero, e incluso también hay que añadir por encima de los municipios. Vamos a seguir, una vez que tengamos clara la idea de lo que es la monarquía autoritaria, la idea básica, vamos a ver esa monarquía autoritaria, ese reforzamiento del poder real, ese abandonar ese primero entre iguales, ¿cómo se logra? ¿Cómo va a lograr el rey este cambio? Pues hay un hito clave. El rey crea un ejército permanente, ya no va a depender de una nobleza, ya no va a depender de una nobleza que lo proteja, lo tutele, le dé las tropas para poder defenderse. Tiene su ejército, su fuerza. Si es superior al resto de nobles, ya no va a depender. Pero un ejército es muy costoso. ¿De dónde saca el dinero? Esa es la clave para poder triunfar esta monarquía autoritaria. Primero, ya que tenemos de dónde saca el dinero, el aumento de las haciendas reales. Las haciendas reales van a crecer, van a expandirse. A veces en los choques con otros nobles que se le opongan, a veces con conquistas, y también con el aumento de los tributos que van a exigir y van a lograr que le paguen sus súbditos. No olvidéis, no serán los privilegiados que no pagaban en general, sino los no privilegiados. Una segunda opción serían los préstamos, pero en este caso tenemos que volver a los no privilegiados, pero quien puede dar ese dinero sería la burguesía, que ha acumulado y va acumulando cada vez más riqueza en el siglo XV y sobre todo en el siguiente, XVI. No olvidéis, esos banqueros burgueses que han conseguido dinero con múltiples prácticas, como por ejemplo el comercio. Seguimos. Esa monarquía autoritaria necesita de una estructura, una organización, para poder gobernar un territorio tan grande, una población, unas funciones tan amplias. Se necesita una administración cada vez más compleja para gobernar todo el Estado. Esa administración va a estar en torno a la figura del rey, la principal. Eso significa que va a estar en la corte, donde está todo el poder. Necesitamos a gran cantidad de funcionarios para Hacienda, para Justicia, los militares, no olvidarnos que son clave para defenderse. Se va a desarrollar una gran diplomacia, bueno, un inicio que irá creciendo para contactar. La diplomacia es la clave en las relaciones entre las diferentes monarquías en este periodo. El rey necesita funcionarios también para esto en otros estados. Aquí podéis ver la imagen del cuadro de los embajadores. ¿Quién va a ser la protagonista, el apoyo del rey para estos nuevos cargos que van a ir surgiendo, ese funcionariado? Se necesitan a gente que tenga una cultura, como ya se ha visto cuando se habló del apartado del humanismo, y lo van a tener que potenciar esa cultura, esos conocimientos, para poder usarlo en estas funciones. Y eso lo van a obtener de la burguesía y del bajo clero, que va a tener un papel sumamente importante en esta función de dar la administración que necesita el rey, la mano de obra para esto.
Pero no creáis que todos los privilegiados van a aceptar esto de forma encantada. Se verá favorecido este cambio con el prestigio cada vez mayor de la monarquía, pero habrá tensiones, choques por parte de los privilegiados, por las ciudades, pero los reyes no dudan en usar la fuerza, ese ejército que hemos visto ya propio, para conseguir su objetivo. Van a crear un Estado como nunca había surgido antes, durante los siglos previos. Siguen en esta idea de usar la fuerza para conseguir su objetivo, la idea de un humanista en este caso, Maquiavelo. La importancia del mundo terrenal. El fin justifica los medios. Esta administración que hemos comentado se va a extender por todo su territorio, con una legislación única, igual para todo ese territorio, bajo la autoridad del rey. Se elimina con esto la justicia señorial, es decir, la fuerza o el poder de la nobleza frente al rey en sus territorios, y se va a desarrollar cada vez más la idea de una unidad territorial, todo el territorio unido, común, igual, bajo el poder del soberano. Además, su influencia se fortaleció. ¿Cómo? Pues porque va a conseguir un mayor control sobre la Iglesia y sobre las ciudades. ¿Cómo? Pues logrando que la Iglesia le permita influir en el nombramiento de los principales cargos eclesiásticos, es decir, los va a controlar de alguna manera, e igualmente los principales cargos de las ciudades, que le permiten dominar estas. Para concluir, los límites de la autoridad de estos monarcas. Pues es verdad que parece, por lo que hemos dicho, que hay un salto cualitativo, y lo hubo, pero se mantuvo en rasgos de la época previa. El rey, esa autoridad que tenía sobre todo el Estado, sobre la población, el territorio, era, según las teorías políticas que venían de la Edad Media, compartidas con otras instituciones, que serían representantes, o estarían formadas por representantes de los tres estamentos. Tendrían nombres diferentes en cada reino, en cada territorio. En unos lugares eran las cortes, en otros dietas, parlamentos, etc. ¿Solución a este problema para el rey? Pues si no necesitaba que le dieran impuestos, no llamarlas, porque cuidado, podían decidir cosas, tenían esa fuerza, diferente a la que yo quiero, pero como yo la convoco, no la convoco y se acabó el problema. Había privilegios medievales que también limitaban al rey, privilegios de estos estamentos, de los municipios, de la nobleza, de la iglesia. Estos limitaban su poder, pero el rey necesitaba su apoyo, así que mejor, mientras que no creen problemas, no buscarlos. Eso significa, o quiere decir, que no voy a tocarles las narices, que no voy a quitarle esos privilegios siempre que no me afecten a mí. Así que aunque me limiten en algo, si no suponen un problema grande, los mantengo. Por eso, su autoridad va a estar condicionada. Pero el cambio fue radical, ya no una monarquía feudal, una monarquía autoritaria. El rey es quien mandaba, con limitaciones, pero mandaba de manera muy clara. Ejemplos principales serían Inglaterra, Francia, los reinos hispanos, pongo España, aunque sería más bien decir Castilla y Aragón, España como tal reino único hay que esperar para verlo mucho más adelante, y Portugal también sería otro de esos ejemplos de monarquías autoritarias. Aquí podemos ver el ejemplo de los reyes católicos, los que darían ese gran salto en el caso de Castilla y Aragón, con Isabel I y Fernando II. En Inglaterra podríamos hablar de algunos, pero uno de los más famosos es Enrique VIII. Fijaros que se enfrenta incluso a la Iglesia, separándose del Papa de Roma, creando su propia Iglesia, al frente de la cual se encontraba él. Fijaros el salto, aunque es verdad que su autoridad estaba limitada por el Parlamento. O Francia, con la figura destacada de Francisco I, entre otros,
que iniciaron este proceso, que será muy importante por su choque precisamente con España. Y finalizado ya las ideas principales de lo que es la monarquía autoritaria, esperando que lo hayáis entendido y que os resulte interesante. Es un elemento clave entender esto para ver el siguiente paso, que sería el salto de la monarquía autoritaria a la monarquía absolutista, también en la Edad Moderna, pero eso es un periodo posterior, algo más tarde. Se puede decir que es otra historia. Y con esto acabamos el vídeo. Espero que os resulte entretenido o por lo menos os sirva para aclarar las dudas. Aquí tenéis un esquema de las ideas que hemos visto. Monarquía autoritaria, sustituye a la feudal, los rasgos de un ejército estable, que no depende de nobleza, hacienda fuerte para lograr ese ejército, administración más compleja apoyada sobre esa burguesía, ese bajo clero, incluso pequeña nobleza, el poder cada vez más claramente en manos del rey, aunque con límites, como os he dicho, tanto uno para otro. Y ahora sí, ya creo que os habrá quedado claro. Hasta el siguiente vídeo.